Bueno, en este video vamos a hablar de lo que se denomina MRUA o lo que quiere decir, ya traducido, movimiento rectilíneo, uniforme y acelerado, que también de pronto se puede conocer como el movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a hablar de este y vamos a compararlo con el movimiento rectilíneo uniforme del cual hablamos en un videito anterior. Fíjense lo que pasa acá. El movimiento, sabemos que es esta comparación, ¿cierto? Sabemos que nosotros sabemos que algo está en movimiento cuando estamos en comparación con alguna otra cosa de nuestro entorno. Sabemos que un movimiento es rectilíneo cuando ese movimiento se da en una trayectoria que es una línea recta. Sabemos que es uniforme cuando en el caso del movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante y en este caso es acelerado porque la velocidad no es constante. Es decir, aquí en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la velocidad ya puede ir cambiando. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que va a ser uniforme en este caso? Ya no la velocidad, ya lo que es uniforme acá no es la velocidad, sino acá lo que es uniforme es la aceleración. Entonces, acá vamos a tener dentro del movimiento rectilíneo uniforme acelerado una aceleración que va a ser constante, es decir, una aceleración que se va a mantener igual durante todo el trayecto del movimiento. ¿Sí? Un movimiento que se va a dar en una línea recta, como tenemos acá el carrito, ¿cierto? Movimiento rectilíneo, uniforme porque la aceleración es constante y acelerado porque la velocidad sí puede cambiar. ¿Listos? Recordemos que cuando hablamos de aceleración, que es una magnitud, ¿cierto? Y que esa magnitud en el sistema internacional se mide con el metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Estamos hablando de que hay aceleración o existe aceleración cuando se genera un cambio en la velocidad. Es decir, aquí el dibujito nos dice que primero va a una velocidad de 12, pongámosle metros sobre segundo, luego va a 14 metros sobre segundo y luego a 16 metros sobre segundo. ¿Existe aceleración? Sí. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando. Entonces, cuando la velocidad va cambiando, existe aceleración. Existen aceleraciones positivas cuando la velocidad aumenta y existen aceleraciones negativas cuando la velocidad disminuye, que es a lo que nosotros llamamos desaceleración, ¿cierto? Cuando vamos en un carrito y el carro va en primera y cambia a segunda y cambia su velocidad, pues está acelerando. Pero cuando el carro pasa de ir en segunda a ir en primera, va frenando, va desacelerando. También existe aceleración, pero en este caso va a ser negativa. Entonces, pilas. Movimiento, comparación con el entorno. Rectilíneo, porque se sigue una trayectoria en línea recta. Uniforme, en este caso, porque la aceleración es constante, esa no va a cambiar. Y acelerado, porque existen cambios en la velocidad. Y como existen cambios en la velocidad, se generan aceleraciones. Eso es lo importante a tener en cuenta para poder hablar del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿En qué se diferencia el movimiento rectilíneo uniforme? En el que en el rectilíneo uniforme sí existe velocidad, pero siempre es la misma. Y en el acelerado, la velocidad cambia. Y como hay un cambio en la velocidad, esto es lo que genera que exista una aceleración. Básicamente, si la velocidad cambia, existe aceleración. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Esa tiene que ser una conclusión importante, muchachos. Ahora bien, dentro del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, también nosotros estudiamos la cinemática, que viene siendo, recuerden, este estudio del movimiento sin que nos importen las causas del mismo. Es decir, solo vamos a estudiar las variables del movimiento. ¿Cuáles son las variables del movimiento acá? Acá nosotros vamos a encontrarnos con que hay distancia. Recuerden que la distancia la simbolizamos con la X o a veces también la podemos encontrar con la D, ¿cierto? Existe la distancia que sabemos nosotros que nosotros la medimos en el sistema internacional con los metros, ¿cierto? Existe la velocidad, que ya puede ser acá en este caso velocidad inicial, ¿cierto? V sub 0 o velocidad final, ¿cierto? En este caso, como hay cambios de velocidad, pues el objeto que se mueva va a tener una velocidad al inicio, una velocidad al final, con lo que se va a estudiar este movimiento acelerado. Y recuerden que la velocidad, pues la medimos nosotros en metros sobre segundo. Y fíjense que la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces acá hay una diferencia ya que es importante tener en cuenta. Tenemos también dentro de lo que son nuestras magnitudes del movimiento rectilíneo acelerado el tiempo, que recordemos que se mide en segundos en el sistema internacional, y por supuesto tenemos también nosotros en este caso la aceleración, que ya vimos ahorita que se mide en metros sobre segundos al cuadrado.
que serían las unidades de medida de estas magnitudes. Y tenemos 5 formulitas que nos dice a nosotros cómo calcular la velocidad final, otra que nos dice cómo calcular la velocidad final, otra que nos dice cómo calculamos la distancia, otra que nos dice cómo calculamos la distancia y una que nos dice cómo calculamos la aceleración. A veces, dentro de estas mismas fórmulas, pues uno puede hacer despejes entre ellas para o igualaciones para encontrar otras fórmulas que también nos sirven. Sin embargo, estas 5 funcionan perfectamente para darle solución a problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso, pues, ¿qué tiene que hacer uno y cuál es la recomendación? Dentro de los problemas de la física, sea cual sea el campo de estudio. Uno, interpretar el problema, mirar qué nos está dando el problema, imaginarnos la situación problema. Dos, anotar los datos que nos da el problema. Tres, mirar qué nos pide el problema. Y cuatro, mirar yo qué fórmula puedo utilizar con los datos que tengo y con lo que me falta. Vamos a hacer un ejemplito, pues para nosotros identificar qué es lo que cómo es que debemos solucionar un problema de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Listos? Pero sí es importante aquí que quede claridad en que este movimiento solo existe cuando hay cambio en la velocidad, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme donde no existe aceleración. Vámonos con el ejercicio. Dice así, calcular la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 25 segundos. Entonces, fíjense, perdón, fíjense acá que tenemos primero que anotar los datos, ¿sí? En primer lugar, la velocidad inicial y la velocidad final. Fíjense que nos están dando dos velocidades, una velocidad al inicio y una velocidad al final. La velocidad dice que el móvil se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora y reduce su velocidad a 50 kilómetros por hora. Quiere decir que él termina con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Con esa terminó. Es decir, que la velocidad al inicio del estudio del movimiento es de 90 kilómetros por hora. Listo, ya tenemos dos datos. Además nos están diciendo que el tiempo del recorrido es de 25 segundos. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, tenemos velocidad al inicio, velocidad al final y tenemos tiempo. Y nos están pidiendo la aceleración. Como nos están pidiendo la aceleración, pues fíjense que uno dice acá, nos devolvemos a las fórmulas. ¿Y qué fórmula me sirve? Claro, miren que la fórmula que me sirve es esta, porque me piden aceleración y tengo las velocidades y también tengo el tiempo. Entonces, en este caso, pues fíjense que nos va a servir a nosotros esta formulita para poder darle solución a nuestro problema. Dice acá así, velocidad final, velocidad inicial, y vamos a tener entonces que la aceleración viene siendo igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido o repartido en el tiempo. Listos, vamos a reemplazar nuestros datos. Tenemos entonces que la aceleración va a ser igual, velocidad final, dijimos que era 50 kilómetros por hora, menos la velocidad inicial que dijimos que era 90 kilómetros por hora. Y todo esto repartido en el tiempo que nos da a nosotros, esta H quedó rara, que nos da, y ahora fue como una B, que nos da a nosotros, ¿cierto? 25 segundos. Aquí ya tenemos de entrada un inconveniente y es que fíjense que acá tenemos horas, pero abajo tenemos segundos. Y recordemos que nosotros no podemos operar peras con manzanas, es decir, todo debe estar en la misma unidad si hablamos en este caso de tiempo para poder operar. ¿Sí? Entonces debemos pasar o estos 25 segundos a, a horas o estas horas a segundos. Pero como el problema nos está pidiendo que calculemos en segundos, en metros sobre segundo al cuadrado, pues vamos a pasar estos 50 y estos 90 a horas y a segundos y de una vez a metros porque también nos piden metros. Entonces fíjense acá lo siguiente. 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Lo vamos a transformar en metros por segundo. ¿Cómo hacemos? Vamos a multiplicar esto y vamos a decir que una hora tiene 3600 segundos, ¿cierto? Y vamos a multiplicarlo por un kilómetro, ¿cierto? Que tiene 1000 metros. ¿Por qué hacemos esto? Para poder nosotros cancelar, fíjense acá,
kilómetro con kilómetro, metros, digo, horas con horas, y fíjense que nos va a quedar acá, nos va a quedar metros arriba y segundos abajo, que es lo que al final, pues nosotros obviamente estamos buscando. Entonces vamos a multiplicar 50 por 1000, nos da 50.000, ¿cierto? Y eso lo vamos a dividir, al hacer la multiplicación 50 por 1000 nos da 50.000 y luego lo dividimos en este 3600. Y eso dividido en 3600 nos da 13,8. Entonces, en este caso vamos a tener 13,8 metros sobre segundo para este primer 50 y vamos a hacer exactamente lo mismo con el 90. Entonces, ahora ya no va a ser ese 50, sino ahora va a ser acá 90. Entonces, vamos a multiplicar 90 por 1000, que nos da 90.000 y eso lo dividimos en 3600 y para el 90 vamos a tener que al hacer exactamente esto mismo, el 90 nos va a dar 25 metros sobre segundo. Y ahora sí, ya sabiendo esto, pues vamos nosotros aquí a cambiar nuestros daticos y vamos a tener acá que la aceleración va a ser igual, ahora sí, 13,8 metros sobre segundo menos 25 metros sobre segundo. Fíjense que ya ahora todo quedó en segundos. Abajo, 25 segundos. Vamos a hacer esa resta. 13,8 menos 25 nos da menos 11,2. Es decir, aceleración va a ser igual a menos 11,2 metros sobre segundo dividido en los 25 segundos. Aquí me faltó la unidad de medida. En los 25 segundos. Y fíjense una cosa, después de hacer algo que se llama la ley de la oreja, este segundo se va a multiplicar por este segundo y ese menos 11,2 dividido en esos 25 nos da a nosotros 0,448. Es decir, que finalmente la aceleración va a ser menos 0,048. 0,448, perdón, 448. Y la unidad de medida de la aceleración dijimos que era metros sobre segundo al cuadrado. Y pudimos resolver este ejercicio, encontramos la aceleración y además hicimos un cambio de unidades de medida. La aceleración nos da negativa, ¿por qué? Porque fíjense que íbamos con una velocidad más grande y terminamos con una velocidad más pequeña. Por lo tanto, el automóvil está desacelerando. Saludos.